sin Cristo. Estabais sin Cristo, Efesios 2:12. El texto que encabeza este escrito describe el estado de los efesios antes de convertirse en cristianos. Pero eso no es todo. Describe el estado de cada hombre y mujer en Inglaterra que no está convertido a Dios. No se puede concebir un estado más miserable. Es bastante malo estar sin dinero, o sin salud, o sin hogar, o sin amigos. Pero es mucho peor estar sin Cristo. Examinemos el texto hoy y veamos lo que contiene. ¿Quién sabe si puede resultar ser un mensaje de Dios para algún lector de este escrito? Consideremos, en primer lugar, cuando se puede decir de un hombre que está sin Cristo. La expresión sin Cristo, recordemos, no es una invención mía. Las palabras no fueron acuñadas por mí, sino que fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Las utilizó San Pablo cuando estaba recordando a los cristianos efesios cuál era su condición anterior, antes de escuchar el Evangelio y creer. Sin duda, habían sido ignorantes y oscuros, enterrados en la idolatría y el paganismo, adoradores de la falsa diosa Diana. Pero todo esto lo pasa por alto completamente. Parece pensar que esto solo describiría parcialmente su estado. Así que dibuja un cuadro, cuyo primer rasgo es la expresión que tenemos delante: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Efesios 2:12. Ahora bien, ¿qué significa la expresión? Un hombre está sin Cristo cuando no tiene conocimiento de él. Millones, sin duda, se encuentran en esta condición. No saben quién es Cristo, ni lo que ha hecho, ni lo que enseñó, ni por qué fue crucificado, ni dónde está ahora, ni qué significa para la humanidad. En resumen, están completamente ignorantes de él. Los paganos, por supuesto, que nunca han oído el Evangelio, entran primero en esta descripción. Pero, lamentablemente, no están solos. Hay miles de personas que viven en Inglaterra en este mismo momento que tienen ideas sobre Cristo tan vagas como los mismos paganos. Pregúntales qué saben sobre Jesucristo y te asombrará la densa oscuridad que cubre sus mentes. Visítalos en sus lechos de muerte y descubrirás que no pueden decirte más sobre Cristo que sobre Mahoma. Miles están en este estado en las parroquias rurales y miles en las ciudades. Y sobre todas estas personas solo se puede dar una explicación verdadera. Están sin Cristo. Soy consciente de que algunos teólogos modernos no comparten la visión que acabo de exponer. Nos dicen que toda la humanidad tiene una parte e interés en Cristo, ya lo conozcan o no. Dicen que todos los hombres y mujeres, aunque sean ignorantes mientras vivan, serán llevados por la misericordia de Cristo al cielo cuando mueran. Estas opiniones, creo firmemente, no pueden reconciliarse con la palabra de Dios. Está escrito: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Es una de las marcas de los impíos, sobre quienes Dios tomará venganza en el último día, que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Un Cristo desconocido no es Salvador. ¿Cuál será el estado de los paganos después de la muerte? ¿Cómo será juzgado el salvaje que nunca escuchó el Evangelio? ¿De qué manera tratará Dios a los ignorantes y no educados? Todas estas son preguntas que podemos dejar de lado con seguridad. Podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra hará lo justo. Génesis 18:25. Pero no debemos ir en contra de las Escrituras. Si las palabras de la Biblia significan algo, estar ignorante de Cristo es estar sin Cristo. Pero esto no es todo. Un hombre está sin Cristo cuando no tiene fe en Él como su Salvador. Es posible conocer todo sobre Cristo y, sin embargo, no confiar en Él. Hay multitudes que conocen cada artículo del credo y pueden decirte sin titubear que Cristo fue nacido de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Lo aprendieron en la escuela. Lo tienen grabado en sus memorias. Pero no hacen uso práctico de su conocimiento. Ponen su confianza en algo que no es Cristo. Esperan ir al cielo porque son morales y bien comportados, porque dicen sus oraciones y van a la iglesia, porque han sido bautizados y van a la mesa del Señor. Pero en cuanto a una fe viva en la misericordia de Dios a través de Cristo, una verdadera y consciente confianza en la sangre y justicia de Cristo y su intercesión, estas son cosas de las que no saben nada en absoluto. Y sobre todas estas personas solo veo una verdadera explicación. Están sin Cristo. Soy consciente de que muchos no admiten la verdad de lo que acabo de decir. Algunos nos dicen que todas las personas bautizadas son miembros de Cristo por virtud de su bautismo. Otros nos dicen que donde hay conocimiento intelectual, no tenemos derecho a cuestionar el interés de una persona en Cristo. A estas opiniones solo tengo una respuesta clara. La Biblia nos prohíbe decir que cualquier hombre está unido a Cristo hasta que cree. El bautismo no es prueba de que estemos unidos a Cristo. Simón el mago fue bautizado y, sin embargo, se le dijo claramente que no tenía parte ni suerte en este asunto. Hechos 8:21. El conocimiento intelectual no es prueba de que estemos unidos a Cristo. Los demonios conocen bien a Cristo, pero no tienen parte en Él. Dios sabe, sin duda, quiénes son sus elegidos desde toda la eternidad. Pero el hombre no sabe nada de la justificación de nadie hasta que cree. La gran cuestión es, ¿creemos? Está escrito: el que no cree en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. El que no crea será condenado. Juan 3:36, Marcos 16:16. Si las palabras de la Biblia significan algo, estar sin fe es estar sin Cristo. Sé, pero aún tengo algo más que decir.
Un hombre está sin Cristo cuando la obra del Espíritu Santo no se puede ver en su vida. ¿Quién puede evitar ver, si usa sus ojos, que innumerables cristianos profesantes no saben nada de la conversión interior del corazón? Te dirán que creen en la religión cristiana, asisten a sus lugares de culto con regularidad aceptable, consideran apropiado casarse y ser sepultados con todas las ceremonias de la Iglesia. Se ofenderían mucho si se dudara de su cristianismo. Pero, ¿dónde se puede ver al Espíritu Santo en sus vidas? ¿En qué están puestos sus corazones y afectos? ¿Cuál es la imagen y la inscripción que se destacan en sus gustos, hábitos y maneras? Solo puede darse una respuesta. No conocen experimentalmente la obra renovadora y santificadora del Espíritu Santo. Aún están muertos para Dios. Y sobre todos estos, solo se puede dar una verdadera explicación. Están sin Cristo. Soy bien consciente, de nuevo, de que pocos admitirán esto. La gran mayoría te dirá que es extremo, salvaje y extravagante exigir tanto a los cristianos y presionar a cada uno para su conversión. Dirán que es imposible mantener el alto estándar al que acabo de referirme sin salir del mundo, y que seguramente podemos ir al cielo sin ser santos tan grandes. A todo esto solo puedo responder, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Está escrito, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que dice que permanece en Cristo, debe andar así como él anduvo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan 3:3, Mateo 18:3, Primera de Juan 2:6, Romanos 8:9. La Escritura no puede ser quebrantada. Si las palabras de la Biblia significan algo, estar sin el Espíritu es estar sin Cristo. Recomiendo las 3 proposiciones que acabo de exponer para su seria y ferviente consideración. Marquen bien a qué llegan. Examinadlas cuidadosamente por todos lados. Para tener un interés salvador en Cristo, el conocimiento, la fe y la gracia del Espíritu Santo son absolutamente necesarios. El que está sin ellos está sin Cristo. Cuán dolorosamente ignorantes son muchos. No saben literalmente nada sobre religión. Cristo, y el Espíritu Santo, y la fe, y la gracia, y la conversión, y la santificación son simples palabras y nombres para ellos. No podrían explicar lo que significan, incluso si les fuera la vida en ello. ¿Y puede una ignorancia como esta llevar a alguien al cielo? Imposible. Sin conocimiento, sin Cristo. Cuán dolorosamente hay muchos autojustos. Pueden hablar complacientemente sobre haber cumplido con su deber, y ser amables con todos, y haber siempre permanecido en su iglesia, y nunca haber sido tan malos como algunos, y por lo tanto parecen pensar que deben ir al cielo. Y en cuanto a un profundo sentido del pecado y una fe simple en la sangre y el sacrificio de Cristo, estos parecen no tener lugar en su religión. Su charla es toda sobre hacer y nunca sobre creer. ¿Y tal autojusticia puede llevar a alguien al cielo? Nunca. Sin fe, sin Cristo. Cuán dolorosamente impíos son muchos. Viven en la negligencia habitual del sábado de Dios, de la Biblia de Dios, de las ordenanzas de Dios y de los sacramentos de Dios. No les importa hacer cosas que Dios ha prohibido claramente. Están constantemente viviendo de maneras que son directamente contrarias a los mandamientos de Dios. ¿Y puede tal impiedad terminar en salvación? Imposible. Sin el Espíritu Santo, sin Cristo. Sé bien que a primera vista estas afirmaciones parecen duras, agudas, ásperas y severas. Pero, después de todo, ¿no son la verdad de Dios revelada en las Escrituras? Si es verdad, ¿no debería hacerse conocida? Si es necesario que se conozca, ¿no debería exponerse claramente? Si sé algo de mi propio corazón, deseo sobre todas las cosas magnificar las riquezas del amor de Dios hacia los pecadores. Anhelo decir a toda la humanidad cuánta misericordia y bondad hay guardada en el corazón de Dios para todos los que la busquen. Pero no encuentro en ninguna parte que los ignorantes, los incrédulos y los no convertidos tengan alguna parte en Cristo. Si estoy equivocado, estaré agradecido a cualquiera que me muestre un camino más excelente. Pero mientras no me lo muestren, debo mantenerme firme en las posiciones que ya he expuesto. No me atrevo a abandonarlas, no sea que sea hallado culpable de manejar la palabra de Dios de manera engañosa. No me atrevo a guardar silencio sobre ellas, no sea que se requiera la sangre de las almas en mis manos. El hombre sin conocimiento, sin fe y sin el Espíritu Santo, es un hombre sin Cristo. 2. Ahora permíteme pasar a otro punto que deseo considerar. ¿Cuál es la condición real de un hombre sin Cristo? Esta es una rama de nuestro tema actual que requiere una atención muy especial. De verdad agradecería poder exhibirla en sus verdaderos colores. Puedo imaginar fácilmente a algún lector diciéndose a sí mismo, bueno, supongamos que estoy sin Cristo, ¿cuál es el gran daño? Espero que Dios sea misericordioso. No soy peor que muchos otros. Confío en que todo estará bien al final. Escúchame, y, con la ayuda de Dios, intentaré mostrarte que estás tristemente engañado. Sin Cristo, todo no estará bien, sino todo estará desesperadamente mal. En primer lugar, estar sin Cristo es estar sin Dios. El apóstol San Pablo dijo a los Efesios esto en palabras claras. Termina la famosa frase que comienza con estabais sin Cristo diciendo, estabais sin Dios en el mundo, ¿y quien que piense puede asombrarse? Ese hombre puede tener ideas muy bajas de Dios quien no lo concibe como un ser purísimo, santo, glorioso y espiritual.
Ese hombre debe estar muy ciego si no ve que la naturaleza humana es corrupta, pecaminosa y contaminada. ¿Cómo entonces puede tal gusano como el hombre acercarse a Dios con consuelo? ¿Cómo puede mirarlo con confianza y no sentirse temeroso? ¿Cómo puede hablar con Él, tener tratos con Él, esperar habitar con Él, sin temor y alarma? Debe haber un mediador entre Dios y el hombre, y solo hay uno que puede llenar ese cargo. Ese uno es Cristo. ¿Quién eres tú para hablar de la misericordia de Dios y del amor de Dios separado e independiente de Cristo? No hay tal amor y misericordia registrado en las Escrituras. Conoce hoy que Dios fuera de Cristo es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Ciertamente es misericordioso, rico en misericordia, abundante en misericordia. Pero su misericordia está inseparablemente conectada con la mediación de su amado Hijo Jesucristo. Debe fluir a través de él como el canal designado, o no puede fluir en absoluto. Está escrito, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 5:23, 14:6. Sin Cristo estamos sin Dios. B. Por otro lado, estar sin Cristo es estar sin paz. Todo hombre tiene una conciencia dentro de él, que debe ser satisfecha antes de que pueda ser verdaderamente feliz. Mientras esta conciencia esté dormida o medio muerta, sin duda se las arregla bastante bien. Pero en cuanto la conciencia de un hombre despierta y comienza a pensar en los pecados pasados y las fallas presentes y el juicio futuro, de inmediato descubre que necesita algo que le dé descanso interior. Pero, ¿qué puede hacerlo? Arrepentirse, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, recibir los sacramentos y la mortificación personal pueden intentarse y probarse en vano. Aún no han quitado la carga de la conciencia de nadie. Y aún se debe tener paz. Solo hay una cosa que puede dar paz a la conciencia, y esa es la sangre de Jesucristo esparcida sobre ella. Una comprensión clara de que la muerte de Cristo fue un pago real de nuestra deuda con Dios, y que el mérito de esa muerte se transfiere al hombre cuando cree, es el gran secreto de la paz interior. Satisface cada anhelo de la conciencia. Responde a cada acusación. Calma cada temor. Está escrito, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Él es nuestra paz. Siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:33, Efesios 2:14, Romanos 5:1. Tenemos paz a través de la sangre de su cruz, paz como una mina profunda, paz como un río que fluye continuamente. Pero sin Cristo estamos sin paz. Por otra parte, estar sin Cristo es estar sin esperanza. Casi todo el mundo cree poseer algún tipo de esperanza. Rara vez encontrarás a alguien que te diga abiertamente que no tiene esperanza alguna sobre su alma. Pero ¿cuántos hay que pueden dar una razón de la esperanza que hay en ellos? Primera de Pedro 3:15, ¿cuántos pueden explicarla, describirla y mostrar sus fundamentos? ¿Cuántas esperanzas no son más que un sentimiento vago y vacío, que el día de la enfermedad y la hora de la muerte demostrarán ser completamente inútil, impotente tanto para consolar como para salvar? Solo hay una esperanza que tiene raíces, vida, fuerza y solidez, y es la esperanza construida sobre la gran roca de la obra y el oficio de Cristo como Redentor del hombre. Ningún otro fundamento puede poner nadie que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. El que edifica sobre esta piedra angular no será confundido. Sobre esta esperanza hay realidad. Soporta la observación y el manejo. Satisface toda investigación. Examínala a fondo, y no encontrarás ningún defecto en ella. Todas las demás esperanzas además de estas son inútiles. Como fuentes secas de verano, fallan al hombre justo cuando más lo necesita. Son como barcos podridos, que parecen bien mientras permanecen tranquilos en el puerto, pero cuando los vientos y las olas del océano comienzan a ponerlos a prueba, su estado podrido se descubre y se hunden bajo las aguas. No hay tal cosa como una buena esperanza sin Cristo, y sin Cristo es tener sin esperanza. Efesios 2:12. Además, estar sin Cristo es estar sin cielo. Al decir esto no me refiero solo a que no haya entrada al cielo, sino a que sin Cristo no podría haber felicidad en estar allí. Un hombre sin Salvador y Redentor nunca podría sentirse en casa en el cielo. Sentiría que no tiene derecho o título legítimo para estar allí, la audacia, la confianza y la calma del corazón serían imposibles. Entre ángeles puros y santos, bajo la mirada de un Dios puro y santo, no podría levantar la cabeza, se sentiría confundido y avergonzado. Es la esencia misma de todas las visiones verdaderas del cielo que Cristo esté allí. ¿Quién eres tú para soñar con un cielo en el que Cristo no tiene lugar? Despierta para conocer tu necedad. Conoce que en cada descripción del cielo que contiene la Biblia, la presencia de Cristo es una característica esencial. En medio del trono, dice San Juan, estaba un cordero como inmolado. El mismo trono del cielo se llama el trono de Dios y del Cordero. El Cordero es la luz del cielo y el templo de él. Los santos que habitan en el cielo deben ser alimentados por el Cordero y llevados a fuentes de agua vivas. La reunión de los santos en el cielo se llama la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 5:6, 22:3, 21:22 y 23, 7:17, 19:9. Un cielo sin Cristo no sería el cielo de la Biblia. Estar sin Cristo es estar sin cielo. Podría agregar fácilmente más cosas a estas.
Podría decirte que estar sin Cristo es estar sin vida, sin fuerza, sin seguridad, sin fundamento, sin un amigo en el cielo, sin justicia. Nadie está tan mal como aquellos que están sin Cristo. Lo que el arca fue para Noé, lo que el cordero pascual fue para Israel en Egipto, lo que el maná, la roca herida, la serpiente de bronce, la columna de nube y fuego, el chivo expiatorio, fueron para las tribus en el desierto, todo esto es lo que el Señor Jesús debe ser para el alma del hombre. Nadie está tan desamparado como aquellos que están sin Cristo. Lo que la raíz es para las ramas, lo que el aire es para nuestros pulmones, lo que la comida y el agua son para nuestros cuerpos, lo que el sol es para la creación, todo esto y mucho más es lo que Cristo debe ser para nosotros. Nadie es tan impotente, nadie es tan digno de compasión como aquellos que están sin Cristo. Concedo que, si no existieran tales cosas como la enfermedad y la muerte, si hombres y mujeres nunca envejecieran y vivieran en esta tierra para siempre, el tema de este escrito no tendría importancia. Pero debes saber que la enfermedad, la muerte y la tumba son realidades tristes. Si esta vida fuera todo, si no hubiera juicio, ni cielo, ni infierno, ni eternidad, sería una mera pérdida de tiempo preocuparse con tales indagaciones como las que sugiere este tratado. Pero tienes una conciencia. Sabes bien que hay un día de rendición de cuentas más allá de la tumba. Hay un juicio que aún está por venir. Seguramente el tema de este escrito no es un asunto trivial. No es una cosa pequeña e insignificante. Exige la atención de toda persona sensata. Está en la raíz misma de esa cuestión tan importante, la salvación de nuestras almas. Estar sin Cristo es ser de los más miserables. 1. Y ahora pido a cada uno que haya leído este escrito que se examine a sí mismo y descubra su propia condición precisa. ¿Estás tú sin Cristo? No permitas que la vida pase sin algunas reflexiones serias e indagaciones personales. No puedes seguir siempre como lo haces ahora. Llegará un día en que comer, beber, dormir, vestirse, alegrarse y gastar dinero tendrán un fin. Habrá un día en que tu lugar estará vacío y solo se hablará de ti como de alguien muerto y desaparecido. ¿Y dónde estarás entonces, si has vivido y muerto sin pensar en tu alma, sin Dios y sin Cristo? Recuerda, es 1000 veces mejor estar sin dinero, sin salud, sin amigos, sin compañía y sin alegría, que estar sin Cristo. 2. Si has vivido sin Cristo hasta ahora, te invito con toda afectividad a cambiar tu rumbo sin demora. Busca al Señor Jesús mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras esté cerca. Él está sentado a la diestra de Dios, capaz de salvar hasta el último a todo el que venga a Él, sin importar cuán pecador e indiferente haya sido. Él está sentado a la diestra de Dios, dispuesto a escuchar la oración de cualquiera que sienta que su vida pasada ha sido todo un error y quiere enderezarse. Busca a Cristo sin demora. Familiarízate con Él. No te sientas avergonzado de acudir a Él. Solo conviértete en uno de los amigos de Cristo este año, y dirás un día que fue el año más feliz que has tenido. 3. Si ya te has convertido en uno de los amigos de Cristo, te exhorto a ser una persona agradecida. Despierta a un sentido más profundo de la infinita misericordia de tener un Salvador todopoderoso, un título al cielo, un hogar eterno, un amigo que nunca muere. Unos pocos años más y todas nuestras reuniones familiares habrán terminado. Qué consuelo pensar que tenemos en Cristo algo que nunca podemos perder. Despierta a un sentido más profundo del estado doloroso de aquellos que están sin Cristo. A menudo se nos recuerda a los muchos que están sin comida, ropa, escuela o iglesia. Tengamos piedad de ellos y ayudémoslos en la medida de nuestras posibilidades. Pero nunca olvidemos que hay personas cuyo estado es mucho más lamentable. ¿Quiénes son? Las personas sin Cristo. ¿Tenemos familiares sin Cristo? Sintamos por ellos, oremos por ellos, hablemos al Rey acerca de ellos, esforcémonos por recomendarles el Evangelio. No dejemos piedras sin mover en nuestros esfuerzos por llevarlos a Cristo. ¿Tenemos vecinos sin Cristo? Trabajemos de todas las maneras posibles por la salvación de sus almas. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bienaventurado el que vive bajo la convicción constante de que estar en Cristo es paz, seguridad y felicidad, y que estar sin Cristo es estar al borde de la destrucción.